¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen inicio de semana. Segunda parte del tema de la semana pasada. Cristianismo primitivo. Segunda parte de este señor español del Centro Espiritista de Madrid, España, que se llama El cielo y la tierra, ¿cómo no? Entre el cielo y la tierra, el señor José Ignacio Modamio. Segunda parte, cristianismo primitivo. Segunda y última parte. Subtema, mediuminidad y divulgación. Es obvio que la mediuminidad fue desarrollada, bueno, obvio para los que sabemos, o sea, porque si no, pues, espérate, a ver si es obvio para el vecino obtuso, pues, verás que no, ¿no? O sea, es obvio que la mediuminidad fue desarrollada y enseñada por los apóstoles. Daban constantemente pruebas de ello a través de los llamados carismas, que la ciencia espírita es que es una ciencia. De hecho, se burlaban de Allan Kardec de que es una ciencia porque utiliza el método científico. Pero pues sí. Entonces, que la ciencia espírita explicó a través de la mediuminidad de curación los pases electromagnéticos. La gente también lo conoce mucho de esto como Reiki, ¿no? Curar con energía. De psicofonía, xenoglosia, profecías, etc. La relación con los espíritus era frecuente, primero a través de las apariciones. Aquí vienen capítulos y versículos de la Biblia, no sé si quieren que los dé o mejor ya me los brinco porque dice Lucas 24:33, MC, que no sé qué es, 16:14, MT ha de ser Mateo 28:16, HCH 11:11, de que hay fundamentos a lo que voy, nada más que para no perder el tiempo quizás me salto esas partes, ¿no? Bueno, de hecho todos los artículos literarios que traigo, ensayos literarios que traigo, traen sus fundamentos, sus biografías. Y lo espiritista también trae de dónde se sacó la información, los libros. Entonces, no lo agrego porque, pero sí, todos traen sus fundamentos, es a lo que voy. Y luego a través de comunicaciones psicofónicas, don de lenguas. Y luego a través de comunicaciones psicofónicas, don de lenguas. Bueno, yo el don de lenguas lo entiendo también de otra forma. Una vez que yo me desprendí, cuando te duermes, cuando tienes alma, te desprendes y pasas a la cuarta dimensión, que es la del espacio-tiempo, la de los espíritus. Entonces tu materia queda, está el hilo de plata, el cordón de plata, está tu espíritu protector para que no entre en un espíritu en esa materia que está en ese momento aparentemente vacante, pero está unida por el cordón de plata. Entonces, pues realmente no se puede entrar por lo mismo, ¿no? Aunque lo han intentado, entonces ahí es cuando regresas y abruptamente despiertas, ¿no? Porque alguno se quiso pasar de listo y dijo, pues lo voy a intentar, pues no, pero pues lo intentó, ¿no? Entonces, les platiqué que con un demonio yo hablé, ¿no? Como no sé si era, estoy seguro, más bien era como arameo, era arameo. Y con las palabras que yo decía, formé un escudo invisible donde este demonio, que era una niña, como de unos 7 años más o menos, bien enojada, que se encarreraba corriendo con ojos Beck, o sea, ya saben, oscuros y con la boca grande, como los ponen en las series y películas, porque les repito, no hay nada inventado, todo lo que sacan es algo real. Y ¡pum! Se estampaba contra este muro invisible. Y otra vez se iba a volver a encarrerar y ¡pum! Y yo bien tranquilo ahí no sé qué tanto andaba diciendo. El don de lengua se dice que son para los que somos devotos de la Divina Providencia, de la Santísima Trinidad, como su servidor que soy devoto de la Divina Providencia, de la Santísima Trinidad, cada día primero de mes, desde hace muchos años, muchos, una veladora a la Divina Providencia, sus inciensos a la Divina Providencia, los primeros de mes. Todos los días oración a la Divina Providencia, sin embargo, su veladora y su incienso cada primero de mes. Quiero hacer la aclaración. Entonces, pues ahí no fue psicofonías, ahí fue, yo no puedo hablar eso estando despierto. La materia me doblega. Esto fue desprendido, sin el rigor, o sea, la imposición de la materia. Bueno, hasta el punto de necesitar la recomendación de no escuchar a todos los espíritus, sino únicamente a los que son de Dios. Ah, pues sí, porque si no, ¿para qué escuchas a ligeros o malos? ¿No? Pues,
La divulgación más efectiva era aquella que iba acompañada de pruebas materiales, curaciones, expulsiones de espíritus. Ahora sí que así es esto, ¿no? Hasta no ver, no creer, como diría Santo Tomás. Obsesores y mediuminidad de profecías con exposiciones inspiradas que llegaban al corazón de los distintos pueblos. En la epístola de los Romanos, Pablo escribe, ansío veros, o sea, entre comillas, porque es textual, cita textual, Pablo. En la epístola de los Romanos, Pablo escribe, ansío veros a fin de comunicaros cierto carisma pneumático con la P al principio, como si fuera neumático, pero con la P al principio, pneumático, con acento en la A, que os fortalezca, se cierra entre comillas, la cita textual, la frase textual, que demuestra que la mediuminidad era enseñada a aquellos que consideraban neumáticos, o sea, que ya lo traen de ideas innatas, ya en automático, no tienen que estudiar nada, ya lo traen por, o sea, no tienen que, como los negros que nacen cantando, ¿no? No tienen que tomar clases de canto, ellos ya cantan, saben cantar. Cristianos espirituales que podían entender las enseñanzas de una manera más profunda, distinguiéndose de los cristianos psíquicos, que serían los cristianos que reciben las enseñanzas sin entrar a profundidades filosóficas. Esta clasificación era atribuida a los gnósticos. Ya hemos dicho que es el gnosticismo, los gnósticos, que es la parte alternativa del oficialismo católico. Y llama la atención que Pablo utilizara sus mismos términos en unas cartas, mientras que en otras, consideradas por ellos pseudocartas, les criticaba. Lo que no conviene es pseudo, ¿no? A la vez que enseñaban a desarrollar los dones del espíritu. La mediuminidad también enseñaba a echar a espíritus obsesores. Yo los he echado y no soy medium, o sea, no necesariamente, pero los mediums sí también lo pueden hacer. Yo los expulso y no, o sea, no he desarrollado ni me interesa realmente desarrollar las facultades mediumínicas. En homilias pseudoclementinas, escritura fin de los... en homilias pseudoclementinas, escritura afín a los judaizantes, encontramos algunas explicaciones del porqué de la obsesión. La razón por la cual los demonios se deleitan a entrar en cuerpos de los hombres es la siguiente. Los envases, pues, repito, no hay libre albedrío, no hay consentimiento en 2 segundos, 3 segundos. En ipso facto, no hay consentimiento, no hay libre albedrío, está vacía la materia. Siendo espíritus que tienen deseos de comidas, bebidas y de los placeres sexuales, por no ser capaz de participar de estos por la razón de que son espíritus, pues no tienen el cuerpo corpóreo. Las esencias sí las absorben, pero bueno. Entran en los cuerpos de los hombres con el fin de que conseguir órganos para mediante ellos puedan obtener las cosas que desean, ya sea de la carne o placer. En el mismo texto incluyen la explicación de cómo consideran que tiene que ser tratada la obsesión. Por lo tanto, con el fin de echar a los demonios, expulsarlos, la ayuda más útil es la abstinencia, el ayuno, el sufrimiento de las aflicciones, porque si se entra en los cuerpos de los hombres por el bien del intercambio, placeres es manifiesto que se ponen en fuga por sufrimiento, indicando además que hay obsesiones más complejas de espíritus malvados. Acordémonos que este proceso son 3 etapas, ¿no? Que es la, la obsesión simple, la fascinación y la subyugación. Esos son los 3 procesos para que ya estés en una obsesión completa. Es primero la obsesión simple, posteriormente escalando hacia arriba, increciendo la fascinación y posteriormente la subyugación, donde ya prácticamente para sacar ese espíritu es casi de hecho imposible, ¿no? En esa tercera y última etapa, que ya es la más, ya pasó mucho tiempo, ya tomó control, o sea, ya inclusive repercute en su materia física cuestiones, en sus órganos y en su cuerpo físico lesiones, inclusive ya irreversible además, en cuanto a si lo logra sacar de la obsesión, esos daños ya son permanentes y ya afectaron inclusive a tu materia, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, eh, indicando además que hay obsesiones más complejas de espíritus malvados donde se debe de reunir a las oraciones y peticiones. Y como algunos son de especie más malignos, es necesario recurrir a Dios con oraciones y peticiones absteniéndose de toda ocasión de impureza,
que la mano de Dios lo pueda tocar para su curación, por ser pura y fiel. Recordemos que esto no es para el espiritismo, hay un texto para desobsesar del espiritismo que ya lo traje, ¿se acuerdan? Que ahí lo tengo. Y esto está hablando desde este punto de vista, desde este manuscrito, de este escrito. Muchos otros conocimientos sobre mediunidad también estaban presentes en el judaísmo, como por ejemplo el conocimiento sobre el cordón de plata. Lo que acabamos de mencionar hace rato, ¿se acuerdan? Ya mencionado en la Biblia. En Eclesiastes dice, acuérdate, o sea, porque es entre comillas, es una cita textual, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días penosos, antes de que se corte la hiebra de plata. San Agustín dice que la parte espiritual en el ser humano normalmente en promedio empieza a despertarse a partir de los 30 años de edad en adelante. Antes eres un pagano, no, o sea, no te interesa, normalmente. Entonces va de nuevo, en Eclesiastes. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días penosos, antes de que se corte hiebra de plata. Eclesiastes 12,1 y 6. En el diccionario hebreo y arameo de W. Genesnius sería pronunciado. WGC La hebra de plata es explicada como descripción figurativa del hilo de la vida dentro del judaísmo. Filón de Alejandría, filósofo judío helenizado, demuestra sus conocimientos al escribir sobre entusiasm, ser divinamente inspirado, es lo que quiere decir entusiasm, ser divinamente inspirado. Corubantian, ser místicamente frenético. Bakewien, ser presa de la locura divina. Catechestai, estar poseído por la deidad. Y éxtasis, ya lo ponen acá, comparada al éxtasis de los iniciados en los misterios judíos, con la inspiración profética y también en el frenesí divino de los iniciados en los misterios de Dionisio. Subtema: Espíritu Santo. Yo una vez en internet vi que en un artículo decía que para el catolicismo María de Nazaret es el Espíritu Santo. Para el catolicismo, vamos a ver. Yo lo vi en internet, o sea. Entonces, pues es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La divina providencia. Vamos a ver. Subtema: Espíritu Santo. Los primeros cristianos no pudieron creer en el Espíritu Santo, puesto que su concepto fue de casi 2 siglos después. El carisma de profecía era sustentado por el Espíritu de Jesús, de forma que la autoridad que proclamaban venía directamente del Mesías. El Espíritu de Jesús era una de las 4 autoridades que guiaban a los primeros cristianos. Primero, Antiguo Testamento. Segundo, palabras de Jesús, evangelios, que quiere decir gospel, buenas nuevas. Tercero, apóstoles. Y cuarto, Espíritu de Jesús, que hablaba por mediación de los profetas, que convencidos de la fuerza e inspiración del Espíritu de Jesús que habitaba en ellos, producían o interpretaban las palabras del Señor, las acomodaban a los momentos presentes y exhortaban a los fieles a la perseverancia. Distintas versiones cambiaron la traducción para crear una idea nueva de Espíritu Santo. Primero, a partir del término Espíritu Santo, en minúscula como adjetivo. Lucas 3:16, MC 12:13. Bien, aquí todo el fundamento, un montón. Traducción a Piñeiro. Todos los evangelios traducidos de las lenguas originales de todos los textos evangélicos conocidos. Segundo, a partir del término espíritu bueno, spiritum bonum. Lucas 11:13 de la Sagrada Biblia Vulgata. Recordemos que hay 7 Biblias, La de la Reina Valera, la del Rey Charles, la de San Bernabé, la de Colbrin. Tercero, simplemente añadiendo al término espíritu de las traducciones originales del griego, sin calificativo, la palabra santo, creando un nuevo nombre compuesto. Subtítulo: Alimentación y sacrificios de animales. Acuérdense de lo de Noé, que ya se estaban muriendo de hambre se excedieron porque les hacía falta el latiz, el osh, como diría Jacobo Grimberg, el latiz, el osh, este alimento que emanamos los que sí tenemos alma. Cuando desembarcaron, lo primero que hicieron es una ofrenda, un borrego, quémalo.
El olor a carne quemada a ellos es como tipo marihuana, los relaja, los calma, los pone en estado de, algunos dicen que de éxtasis, pero otros que al contrario, como de relajación, así como que me estoy a todo dar, ¿no? Entonces, sí, porque no es lo mismo, o sea, no se puede hablar, sino YouTube va a bloquear, pero bueno. El barco era una nave, ¿no? Que inclusive no iba a ras del mar, iba levitando, tecnología inversa, antigravitatoria. Hasta arriba siempre iba un ángel, es decir, un alienígena en el mástil, o sea, cosas, ¿eh? O sea, de Noé, que era nieto de Enoch, eh, bisnieto de Enoch, porque el abuelo de Enoch fue no, el papá de Enoch fue Lamec, Lamel, y también es conocido como Atrahasis, ¿no? Noé, pero bueno, las sectas judaizantes eran de carácter ascético, defensoras de los ayunos. Contaban con los seguidores de Juan Bautista, que habían formado su propio movimiento. Al igual que los esenios, estaban en contra de realizar sacrificios en el templo, y eso implicaba en la práctica no poder comer carne llevando una dieta vegetariana, oponiéndose al negocio de la carne que giraba en torno a los sacrificios del templo y los ritos de purificación. Sí, como no. Por ejemplo, se decía que los representantes del cristianismo primitivo, Santiago, hermano de Jesús, Santiago, uno de los hermanos de Jesús, y líder de la Asamblea de Jerusalén, Pedro apóstol, Mateo, creador del Evangelio que seguían, y de Juan el discípulo amado, lo siguiente. Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y plantas, ay, no te digo, como Marcel, que vive en Monterrey, igual que él. Fíjate, Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y plantas, igual que Marcel, y no probó ni la carne ni el vino. No, su cerebro lúcido, ¿no? El alcohol, recordemos hasta los mismos protocolos de los sabios de Sion, lo dice, el alcohol embrutece, así lo dice. Epístolas a Fausto, 22, pues, números romanos, pero pues, sabes, ¿no? Si no. Pedro, yo vivo de pan y olivas, a las que solo en ocasiones añado alguna verdura. Homilias Clementinas 12, 6, Rec 17, 6. Mateo vivía de granos, frutos de árboles y verduras sin carne. Pedagogus 2, 1, 16. Juan no comió nunca carne, Juan. Gesipo, historiador de la iglesia, según Eusebio. Historia de la iglesia 2. En homilias pseudoclementinas afines a los grupos judaizantes, ya hemos visto que incluían dentro de las causas de la obsesión la alimentación. Nada de carne roja. Bueno, tengo aquí una hipótesis. Nosotros tenemos colmillos. Los colmillos sirven para desgarrar la carne. Por eso es que somos omnívoros, comemos de todo. Sin embargo, sí estoy seguro que el ser humano de pura fruta y verdura puede estar bien, sin limitaciones. Porque, que el plátano que engorda, no, sin limitaciones. Que mucha azúcar, nada, esa no es alimento al cerebro, no es refinada, por Dios. Entonces, tanto para proteína, desde lo sacas del amaranto, no sé, de otras fuentes, como los aminoácidos, vitaminas y minerales. Seguro, ¿eh? Y una alcalinización que para qué te cuento. O sea, un pH súper oxigenado, súper alcalino. Justificando además que el mecanismo por el cual los excesos de la alimentación perjudicaban al hombre era el siguiente. Como diría León Valverde, lo que pasa es que nos han vendido la idea de que la carne pues, no la come cualquiera porque pues, ya cuesta cara y yo como carne, ¿no? Entonces, si, dice el doctor David Duarte que tú puedes comer carne una vez por semana o 2 veces por semana, no pasa nada. El doctor David Duarte, ¿m? Que hizo estudios de mexicano, que hizo estudios en la India, egresado del Instituto Politécnico Nacional, para la universal y terrenal alma, la cual toma cuenta de todo tipo de alimentos, siendo llevada al exceso por ingestión de demasiada comida. Y yo también añadiría bebida. Es a su vez unida, hay que tener moderación. Hasta el agua hace daño, ¿eh? Afloja los intestinos, el exceso de agua, te va a dar fatiga porque vas a estar saque y tu orina blanca ya no tienes vitaminas, minerales, ni aminoácidos, ni nada. Vas a soltar sodio, potasio, magnesio y calcio, lo que te va a provocar fatiga, lo dice el doctor David Duarte. Aparte, material de la comida es unida al cuerpo quedando como un terrible veneno para él.
Sí, antes venían a entregarme la comida de otro lugar donde cocinaban con manteca. Dije, no, estas pinches viejas me van a causar un infarto. Imagínate, manteca. Dije, no, yo cocino sin aceite, ¿eh? Así caliento más el sartén para que no se pegue y en sartenes con acero inoxidable, que no se pega, no se adhiere, porque ya pinches teflones, ya eso ya quedó atrás, ya eso fue anterior. Acero inoxidable y nada de aceite. Yo cocino desde hace muchos años, nada de aceite. Cocino sin aceite. Así sean huevos, ¿eh? Y no se pega, porque dejas calentar, ese es el secreto, bastante el sartén para que no se pegue. Y claro, le estás moviendo constantemente, si no, pues, se va a quemar. Entonces, manteca. Dije, no, no manches, me van a causar un infarto estas pinches viejas por cocinar con manteca. Pero bueno, entonces sí, aguas. La comida es unida al cuerpo. Ahorita por acordé, pues si te pegan las venas y arterias, te va a causar un infarto, quedando como terrible veneno para él. Pues nada más lavas un traste con manteca y por más que le echas jabón de ese de líquido, tienes que usar de polvo, agresivo, porque si no, no quitas esa pinche grasa. Está cañón. Aguas, ¿eh? No coman aguas con lo de la manteca. Sí le da un sabor distinto, obvio, sí, pero no, ni madres. Su salud es primero. Por tanto, la moderación en todos los aspectos es excelente. En las cartas de Pablo existen contradicciones en cuanto al consumo de carne. Por un lado, es que me estoy apurando un poco porque no se crean, son 12 páginas, creo, para darle celeridad. Vamos. Por un lado, dice claramente que no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Bueno, ahí está la cadena alimenticia. Bueno, que ya, perdón, pues es que, no, los animales, inclusive hay canibalismo entre ellos, se comen de la misma especie. Bueno es no comer carne ni beber vino. Bueno es no comer, o sea, esa afirmación. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Siempre he dicho, el cerebro es lo más importante, es la computadora, y el alcohol embrutece, mata neuronas. O sea, nada de que quizás un vino tinto de repente, y eso porque es cardio, porque es revestrol, la uva, el vino blanco es diurético, de repente, pero si no lo toman, mira, no pasa nada, ¿eh? O sea, yo tengo años sin tomar y mira, no me hace falta, mi cuerpo no me lo pide. Y sí, sí, pues sí, pero pues con moderación. O sea, no soy abstemio tampoco, ¿no? Y por otro, describe una verdadera campaña en pro del consumo de cualquier carne en Romanos 14, 1, 15, 13. Esos eran unos depravados, desgraciados, ¿no? Que hacían alcohol y carne y estaban bien pendejos. ¿Por qué uno cree poder comer de todo? Otro débil tiene que contentarse con verduras, dando a entender más adelante que los fuertes eran los que se alimentaban de todo. El carnívoro lo ponen como más fuerte, ¿no? Y el herbívoro como más debilucho, flacucho. Pero hay flacos corriosos. Bueno, digo. Considerando que únicamente 7 de las 14 cartas se reconocen de su autoría. 1 y 2 Corintios, Romanos, Gálatas, Filemón y Filicenses. El resto habrían sido redactadas años después por sus seguidores en su totalidad, 11. No resulta difícil pensar que los textos fueron reorientados hacia los intereses predominantes. Esta información no la sacas en cualquier lugar, o sea, este tipo de información me queda claro que no, o sea, en cualquier lado, o sea, es información que, pues es un artículo espiritista, al fin y al cabo, y por eso es que alguien decía, ¿qué vas a ver? Pues es que los espiritistas leemos un montón, ¿qué te pasa, no? Ese torpe que decía. Pensar en una manipulación intencionada sería coherente con esta declaración de Pablo, encontrada en un texto judío antiguo. Le repito que yo cuando traje textos judíos me quedé un poco sorprendido porque dije, caray, pues no está nada mal, o sea, si piensan, pues sí, sí, por eso son los dueños, ellos mandan a Estados Unidos, de hecho, los judíos, igual que los ingleses también, es una colonia. Acuérdense que dije que le llaman nuestra colonia de la Virginia o algo así, ¿no? La colonia de Virginia, algo así le llaman los ingleses a los Estados Unidos. Jesús, entre comillas, Jesús me ordenó que no comiera ninguna carne ni bebiera ningún vino, sino solo pan, agua y frutos. Y yo agregaría verduras, para que me halle puro cuando quiera hablar conmigo. El cuerpo avisa, vas al baño, ya lo he dicho, y si estás alcalino, ni huele. Estás ácido, luego, luego huele. Cuando comes carne roja, por ejemplo. Luego, luego. Entonces el cuerpo
Luego te avisa. Que no le haga caso a la gente es otra cosa, pero el cuerpo avisa. Toledo, Yes, edición Kraus, o sea, judío. Es evidente que ambos textos deben pertenecer a distintas personas. Posteriormente, en época de Constantino, el vegetarismo fue considerado herejía. Yo no sabía eso, ¿eh? En la época de Constantino, ser vegetariano eres hereje, que es contrario a lo sacro. ¿Qué tiene que ver, no? Bueno, indicando que su práctica llegó a ser muy preocupante para los intereses de la nueva iglesia, ya que era practicada por los grupos de cristianos judaizantes como los ebionitas, que llegaron hasta el siglo II de nuestra era, y sobre todo por los importantes grupos gnósticos valentinianos, priscilianistas, maniqueístas, marcionistas, etc. Todo esto llevó a que la reunión eclesial, al ser concilio, ¿no?, de Ancira, el concilio, aquí le ponen reunión, bueno, es el concilio de Ancira en el año 314, determinara por decreto que aquellos que fueron sacerdotes o diáconos y abstenían de consumir carne deberían probarla, y de este modo, si, o sea, lo están corrompiendo, ¿no? De este modo, si quisieran vencer a sí mismos, y si mostrarán rechazo de comer carne ni siquiera mezclada con verduras, alejarlos del servicio. Le pasó al hijo de Manuel, Alexander Hacha, que era vegetariano, y un día en casa de un amigo probó la hamburguesa y dijo, ya. Dije, ¿de qué? Se volvió omnívoro, ¿no? Dijo, no, yo ya dejo esto al lado, y luego, ¿qué pasó? Empezó a engordar. Pues sí, luego, empezó a engordar. Entonces va de nuevo, fíjate. En el decreto que aquellos fueran, dice que en el concilio de Ancira en el año 314 determinó por decreto que aquellos que fueron sacerdotes o diáconos y se abstenían de consumir carne, deberían probarla, y de este modo, si quisieran vencer a sí mismos, y si mostraran rechazo de comer carne, ni siquiera mezclada con verduras, aléjalos del servicio. Vaya estupidez, ¿no? Un año antes, en el 313, año 313, Constantino comenzó su política de privilegio masivo a la Iglesia Católica y la terrible persecución al resto de los movimientos cristianos primitivos. En el año 326 decretó la llamada Ley Herética, la cual prohíbe todo tipo de reuniones de cristianos, incluso las privadas, que difieran del catolicismo. Aquel que a partir de ese momento ponía a disposición una habitación a los cristianos herejes para reuniones, la casa de éste se expropiaba para ser traspasada a la Iglesia Católica Romana. Hijos de puta. De Constantino se relata que a los que renunciaban al alcohol, se alimentaban vegetarianamente y enseñaban doctrinas falsas, les hacía verter plomo derretido en la garganta. No, digo que estos estaban endemoniados, o sea, obsesados para hacer esas pendejadas. La lucha contra las doctrinas judaizantes en el siglo II en el oriente del Imperio Romano se relacionaba claramente con la lucha. Eran unos bárbaros estos pinches romanos. Todos los imperios valen madres, unos antes, otros después, todos. Hábitos vegetarianos según el credo que habían de pronunciar los feligreses al entrar a la iglesia, que decía: yo maldigo a los nazarenos, los testarudos que niegan la ley de sacrificios que fue dada por Moisés, que se abstienen de comer criaturas vivientes y que nunca ofrecen un sacrificio. Alienígenas, o sea, Enlil es un sanguinario y pide sacrificios. Precisamente estos alienígenas, el olor a carne quemada les encanta. Los ebionitas, al contrario, promovían el vegetarismo directamente en el evangelio que ellos utilizaban, el evangelio de los ebionitas o de los 12, creado en torno del año 150, año 150. De las pocas frases que se han recuperado de él se encuentran las siguientes, que manifiestan el firme propósito de promover la alimentación vegetariana. Jesús dijo: he venido a abolir los sacrificios, y si no cesáis de sacrificar, no se retirará de mira de vosotros, no se retirará mira de vosotros. ¿Ya vieron? Que ante la pregunta de Mateo 26:17 sobre los preparativos de la Pascua, le responde Jesús: ¿he deseado acaso ardientemente comer carne con vosotros en esta Pascua? ¿Acaso? En siglos sucesivos se llegó a excomulgar a aquellos que se negaban a probar la carne mediante el anatema del Papa Juan III. Aléjense de esas estupideces de idiosincrasias de esto del catolicismo. Ya vieron puras pendejadas. Los papas, y está, o sea,
Era el antiguo orden mundial, ya están alineados, obviamente es el nuevo orden mundial. Anatema del Papa Juan 3.13, o sea, Juan 3, perdón, Juan 3, tercero, que negaban, que excomulgaban por no querer por probar carne roja, o sea, qué estupidez, ¿no? Año 561-574 de nuestra era. En el primer sínodo de Braga, Portugal, si alguien considera como impuro alimentarse de carne que Dios le ha dado al hombre para su consumo, renuncia a ella, o que sea excomulgado. Subtítulo: La mujer en los primeros cristianos. Respecto a la consideración de la mujer tenemos otra grave confusión. En las cartas de Pablo, en Galatas 3:28, tenemos que, entre comillas, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Pues ahora se creen gatos y se creen caballos, por lo cual entendemos que todos somos iguales, que los mismos derechos, y tenemos los mismos derechos y somos iguales. Admite que las mujeres puedan orar y profetizar en las asambleas. 1 Cor, o sea, ha de ser Corintios, 1 Cor 11:5. Eso sí, cubriéndose la cabeza. Sin embargo, se contradice con el 1 Corintios 14:34-35 y Timoteo 2:11-12-15, donde manda callar a las mujeres en las asambleas y que aprendan lo que quieran aprender de sus maridos, con toda sumisión y en silencio. Órale. Según Tertuliano, hacia el año 200 las mujeres en los grupos herejes, marcionitas, no de Marx, o sea, obviamente no, marcionitas, montanistas, carpocracianos, valentinianos, enseñaban a participar en las discusiones, exorcizaban, curaban e incluso bautizaban, lo que indicaba que actuaban como dirigentes, perdón. Nos llegaron ejemplos como Marcelina, maestra agnóstica de los carpocracianos, Prisca y Maximila, predicadoras profetizas de Montano. O sea que siempre ha habido, ¿no? Gente que se ha revelado afortunadamente, no gente sumisa como el vecino obtuso que sí amo, sí todo está bien, sí, lo que diga el gobierno, yo hago caso, y sí está bien. Subtema: la reencarnación. Al contrario de lo que suele pensar, el concepto actual de resurrección dista mucho del que tenían los primeros cristianos. El concepto que perduró, el de la resurrección de la carne, surgió del sincretismo, del literalismo con las prácticas paganas que se adoptaron en torno al siglo III. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 15:51, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Afirmación implacable con la creencia de la resurrección de la carne. Entre los judíos la resurrección era motivo de discrepancia entre sus distintos grupos. Los saduceos no creían en absoluto en ella, mientras que los fariseos y esenios creían en una resurrección espiritual totalmente inmaterial. No, si reencarnas, sí tiene que ser otra vez, reencarnas físicamente, en materia. Estás por un tiempo sin cuerpo, eso es otra cosa, ¿no? El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec, una de sus obras, nos explica cómo Jesús enseñó la doctrina de la reencarnación, por ejemplo, cuando recriminó a Nicodemo que no la conociera siendo un estudioso de la ley. En MC 6, 14, 15, 8, 27, 29, LC ha de ser Lucas 1:76 y JN ha de ser Juan 1:20. Vemos que Jesús era a veces considerado como Juan, una encarnación de Elías. Eso sí, ya lo había escuchado. Hay un cuate que es, o sea, si quieres saber tú de cuestiones alienígenas, está Samuel Noah Kramer. Samuel Noah Kramer, de alienígenas, es muy bueno también. Obviamente Salvador Rodríguez Fresedo sabía bastante también de eso. Antonio Rivera, Antonio Blanco. Pero ya en cuanto a cuestiones bíblicas, pues está András Faber-Kaiser, mis respetos. Claro, no oficialismo, obtuso, de que aquí la Biblia dice, no, los agnósticos, el alternativo, el verdadero, para que sepan, András Fabre-Kaiser, en cuanto a cuestiones bíblicas, mis respetos. Bueno, ok, entonces, pues era Jesús, a veces era considerado como Juan en una encarnación de Elías. En Mateo 11, 14, 15, Jesús dice, y si queréis recibirlo, entre paréntesis, Juan Bautista, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Posteriormente en Mateo
17, 10, 11 y 12 comenta: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, no le reconocieron, no le conocieron. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ya la había escuchado varias veces esta frase, ¿no? De que, más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. En los textos apócrifos tenemos otros ejemplos que muestran la creencia de la reencarnación. En la epístola de Santiago 3:6 se nombra la rueda de nuestro nacimiento. En el Evangelio de Tomás, verso 84, Jesús habla sobre encarnaciones pasadas. Cuando contempláis nuestra, dice, es textual, entre comillas, cuando contempláis vuestra imagen y semejanza, os alegraréis. Pero cuando veis nuestras propias imágenes hechas ante vosotros, ¿cuánto podréis aguantar? Finish. Yo agregaría aquí también cuando le dijeron a Jesús que te crees el Dios, y él les contesta: no, mi reino no es de este mundo. Si mi mundo fuera de este reino, nos levantaríamos en armas, No, mi reino no es de este mundo. ¿Se acuerdan de esa frase también? Hablando de la reencarnación, de la parte espiritual más bien también. Mi reino no es de este mundo, cuando les contesta: no, mi reino no es de este mundo. José Ignacio Modamio, Centro Espírita entre el cielo y la tierra. Qué cosas. Traigo otros artículos, obviamente, de este señor, ¿eh? Vale la pena, obviamente, pero ya son más sublimes, ¿no? Ya más información que no, obviamente no para cualquiera. Bueno, cuídense mucho, gracias. Y si conocen a gente, pues, que tiene alma, no importa que sea un espíritu ligero, con el simple hecho de que tenga alma, recomiéndenle el canal de Norvac para que empiece a aprender ya, porque falta poco tiempo, ¿no? Para lo que se pueda venir. Cuídense mucho, ya sea el 19 de diciembre, que va a pasar cerca el 3 y Atlas, o pasado mañana, el miércoles, que se va a dar a conocer algo a lo mejor, o se viene un apagón, vete a saber. Hay que estar preparados. Entonces hay que aprovechar el tiempo con conocimiento. La fuente del bien y la felicidad, el amor, la justicia, el conocimiento. San Agustín. Entonces, si conocen a gente, no importa que sea medio torpe, pero si tiene alma, este canal, que le sirva, que le ayude, para que aprenda. Si es un envase, pues yo sugiero que mejor no. Bueno, debajo del velo de la Santísima Trinidad ni estén sometidos ni presos ni heridos, ni de sus enemigos han vencidos. Aparte ni lo van a entender, perdón. Debajo del velo de la Santísima Trinidad, como diría el vecino Tuso, está bien fumado. Así dice, ¿no? Cuando no entiende de un cuate que está diciendo cosas que sí sabemos nosotros que es real y que existe, como primado negativo, pero pues, ¿qué vas a ver? Debajo del velo de la Santísima Trinidad ni estén sometidos ni presos ni heridos, ni de sus enemigos han vencidos. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Ananasha.